Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cecilia Villavicencio García y les voy a presentar mi proyecto modular integrador de la materia de psicotecnia. Mi matrícula es AL 098055 y actualmente estoy estudiando la licenciatura en Derecho. El caso es el siguiente. Carlos M., de 32 años, es detenido por el allanamiento de la vivienda de su expareja, la señora Elena R. Los hechos ocurrieron el día 15 del mes pasado, según la declaración de la víctima. Carlos forzó la cerradura, entró gritando su nombre y al no encontrarla procedió a romper varios objetos de valor sentimental, fotografías, un jarrón, y a escribir con spray en la pared del dormitorio "Nunca me dejes". No se llevó ningún objeto de valor económico. Fue aprehendido en el lugar por la policía, a quien la señora Elena llamó desde la casa de una vecina. Durante su detención, Carlos se mostró confuso y alternaba entre episodios de llanto y risa nerviosa. No tiene antecedentes penales. Al ser yo el abogado defensor de Carlos M., el juez ha convocado una audiencia para que las partes se pronuncien sobre un informe pericial definitivo del doctor Soto. Tu objetivo es demostrar que el informe presenta deficiencias técnicas tan graves que afectan el valor probatorio y el derecho a un proceso justo a tu cliente. Recordatorio del caso. El dictamen del doctor Soto aplicó MMPI-2, test de Raven y una entrevista. Hallazgos clave: elevaciones en escalas de desviación psicopática y paranoia. MMPI-2, percentil 45 en Raven promedio y reporte de descontrol impulsivo. Tu trabajo previo. En la actividad 2 ya identificaste problemas de validez y confiabilidad. Ahora debes llevar ese análisis escrito a una argumentación oral y persuasiva. Mi introducción. Pues bien, es sabido que el uso del MMPI-2, que es el inventario multifásico de personalidad de Minnesota II, se da en contextos judiciales, es fundamental y constituye un tema constante de debate de la psicología forense y el derecho. En este orden, con base a lo expuesto por el informe pericial del doctor Soto, es permitido aludir lo siguiente. Una vez visto y leído el informe del doctor en mención, me pude percatar de manera objetiva, pero sobre todo debidamente fundada, que dicho informe pericial carece de las debidas formalidades esenciales que debe de llevar todo procedimiento, es decir, debido proceso. Las formalidades tanto internas como externas que debe de llevar todo informe pericial emitido por perito experto en el tema a debatir. Argumentos técnicos. En todo informe pericial emitido por perito experto en la materia es sabido que debe de cumplir con ciertas características. En otras palabras, el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho humano al debido proceso, el cual se desdobla en dos vertientes. Primero, la referida a las formalidades esenciales del proceso adjetiva, la que a su vez admite dos perspectivas: desde quien es sujeto pasivo de su procedimiento, que puede resultar en un acto privativo o no, y desde quien insta la función jurisdiccional para reivindicar el derecho. Y dos, la relativa a la vertiente sustantiva, es la que se enlistan determinados bienes constitucionalmente protegidos mediante dichas formalidades esenciales del procedimiento. En esta línea de pensamiento, cuando un gobernado es sometido a un proceso penal, la autoridad judicial debe verificar que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento en su parte adjetiva, a saber, la notificación del inicio del procedimiento y consecuencias. Y lo mismo pasa con las periciales. Esto es, la parte procesal sí o sí debe saber el motivo del por qué, para qué le van a realizar o practicar diversos peritajes, sus consecuencias negativas y positivas. Dice: presentar tres debilidades técnicas específicas. 1. El peritaje del doctor carece de debida fundamentación y motivación. 2. No está firmado, por ende no está ratificado. 3. No obtuvo el consentimiento previo por parte del gobernado. Dice: estructura para cada debilidad. De conformidad con el artículo 16, párrafo primero, todo acto de autoridad debe de estar fundado, motivado, emitido por la autoridad competente, cumplir con las formalidades del procedimiento. En dicho informe pericial, este carece del principio de legalidad
y seguridad jurídica. De conformidad con el principio de igualdad procesal, todo informe pericial, para que pueda ser considerado por perito experto en el tema, debe de estar plasmado su nombre y firma, y de no ser así, carece de fiabilidad. Al no ser un peritaje con consentimiento previo y no ser ratificado en sede judicial o ante autoridad jurisdiccional, el mismo pierde credibilidad y pierde fiabilidad. Señalar la debilidad. Bueno, la debilidad del tecnicismo, principio de legalidad y seguridad jurídica, fundamentación y motivación, que debe de llevar todo documento pericial. El informe pericial emitido por el doctor no explica el por qué y para qué lo practicó. MMPI 2, que es el inventario multifásico de personalidad de Minnesota 2, principio de legalidad y formalidades esenciales, tampoco deviene un consentimiento por parte del gobernado, lo que pudiera generar duda si en verdad el mismo le fue practicado a Carlos o no. La conclusión. Por consecuencia, el informe pericial, según emitido por el doctor Soto, carece de credibilidad, carece de las formalidades de todo acto de autoridad, genera duda de que es verdad, de que en verdad se le haya practicado al gobernado. Carlos, no existe nada que demuestre que el MMPI 2 le haya sido practicado al indicado, por ende no existe imparcialidad en el mismo. La fundamentación jurídica es que con el fundamento en los artículos 1, párrafo 3, 14, párrafo 2, 16, párrafo 1, 17, párrafo 2, 20, inciso A y B de la Carta Magna, es que deviene la fundamentación para objetar el informe pericial emitido por el doctor Soto. Uno de los criterios empieza por establecer los ámbitos de protección de la cláusula del debido proceso. Al efecto establece 3: el del procesado y los derechos que tiene frente a la acusación que recae sobre su persona, el de la persona que ejerce su derecho de acceso a la tutela jurisdiccional y la protección que se desprende de la cláusula del artículo 14 constitucional en relación a ciertos derechos sustantivos, cuya afectación solo puede ocurrir si te cumplen las formalidades esenciales del procedimiento, como son los derechos humanos al debido proceso y los elementos que lo integran. Estoy citando de dónde lo saqué, lo que es el artículo 16, el debido proceso y una tesis donde viene sentado lo que yo estoy comentando en párrafos arriba. Ok, dice: objetivo, ser claro y específico. Ejemplo: por todo lo anterior solicito a su señoría que se deseche el presente informe pericial y se ordene la realización de uno nuevo que cumpla con todos los estándares técnicos y éticos, aplicando una batería de pruebas completas y adecuadas al final perseguido. Y aquí ya viene la parte 2 del video, que contesta las siguientes preguntas. ¿Qué define la OMS como trastorno mental y cómo se relaciona con el ámbito judicial? Permite evaluar hasta qué punto una persona es responsable de sus actos. Esto garantiza que el sistema judicial no castigue, sino que también considere la salud mental y actúe con justicia y humanidad. 2. ¿Qué aspectos se evalúan para determinar la responsabilidad penal de una persona? Bueno, se evalúa la imputabilidad, la conciencia de la antijuridicidad, la voluntad o control de la conducta, dolo o culpa, las circunstancias del hecho, los peritajes psicológicos y psiquiátricos. 3. ¿Cuál es la diferencia entre un diagnóstico clínico y un diagnóstico forense en el ámbito judicial y por qué es relevante para determinar la imputabilidad de una persona? Clínico lo realizan los psicólogos o psiquiatras, siguiendo los criterios de la OMS y describe qué trastorno tiene cada persona. El forense se realiza dentro de un proceso judicial por peritos expertos y determina cómo ese trastorno impacta en su responsabilidad penal. Es relevante para la imputabilidad porque tener un diagnóstico clínico no significa automáticamente que una persona sea inimputable.
4. ¿Cómo crees que el conocimiento sobre psicopatología forense puede aplicarse en tu comunidad para prevenir delitos relacionados con trastornos mentales? Bueno, el aplicar este conocimiento ayudaría de pasar un modelo reactivo a uno preventivo. Así no solo se reducen los delitos, sino también se protege la dignidad y salud de las personas. En este caso, como por ejemplo se les puede aplicar a los policías, a los maestros y a algunas personas que trabajen pues más en el gobierno porque son servidores públicos. Eso no quiere decir que nada más a ellos, pero en específico, por ejemplo, a los policías, porque a veces no tienen las capacidades necesarias para poder hacer su trabajo. Bueno, de mi parte sería todo. Gracias.